Bienvenidos a la otra dimensión, donde las voces que tuvieron experiencias con lo desconocido se hacen escuchar, donde esas experiencias reviven para compartir contigo ese momento otra vez. Cosmocriaturas presenta Voces Espectrales. Muy buenas noches, buenas. Ok, perfecto, ya estamos en directo. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué onda, Luiscar? Hola, Emma, ¿cómo están? ¿Qué onda, mi bro? Aquí feliz y hola. Complacido de que ahora formes parte de Voces Espectrales. Y Emma, bienvenida, un gustazo tenerte por acá también. Qué bueno que hiciste el tiempo de estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues gracias por tomarme en cuenta y poder compartir un rato con ustedes. No, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación de pues este segmento. Yo estoy muy contento en lo personal de que podamos tener este podcast en colaboración de Cosmocriaturas. De verdad estoy muy contento por ello y pues qué mejor que empezar con Emma, que tiene muchas historias para contarnos. Ahora sí, así. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Qué bueno que ya estamos de vuelta para acá. ¿Y qué tal, Emma? Contanos, ¿cómo empezó tu incursión en todo esto de los fenómenos paranormales? Pues fíjense que la verdad, pues mi familia de parte de mi mamá, ¿verdad? Mi familia es de Asunción, Mita, Jutiapa. Entonces realmente en los pueblos es un lugar en donde pues todavía hay mucho de esto, ¿verdad? Pues no es como que estemos en la ciudad donde está poblado, sino que allá todavía hay fincas, casas muy grandes, terrenos muy grandes, donde realmente pues esto se presta, ¿verdad? Realmente esto es algo que constantemente está todavía, ¿verdad? Que pasan estas cosas, ¿verdad? De paranormales. Entonces, así es como yo me he ido empapando de todo esto. Mi abuelo toda la vida nos contaba historias de miedo, de paranormales, cuando nosotros llegábamos a visitarlo. Entonces, él nos contaba, nos explicaba. Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho esto que tiene que ver con lo paranormal, ¿verdad? El saber qué pasa después de esta vida, ¿verdad? Entonces así es como yo he ido recaudando información en todos lados. ¿Y no te afecta esto del miedo? ¿Te da más miedo o te da más curiosidad? Ay, fíjate que creo que cuando estaba más chiquitita y no entendía como esa parte, porque mi mamá me contaba, mi abuelo y todo, era como esa intriga, ¿verdad? Que uno tiene de niño, que le despierta a uno y, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Pero ahora que he estado más grande y que me he dado cuenta que realmente estos dos mundos, ¿verdad? El mundo terrenal y el mundo de los espíritus está realmente, pues, todo junto, todo podemos, a veces creemos que está muy lejos, pero entre nosotros puede haber todo este tipo de situaciones. Creo que ya no es tanto esa curiosidad, sino que a veces se llega a sentir una vibra diferente, algo que te hace darte cuenta que hay también momentos y lugares en donde ya no puedes continuar, ¿verdad? O sea, ellos ya no lo permiten. Te iba a preguntar, ¿cuál fue la primera experiencia así puntual que recordás que fue así paranormal? Ah, fíjate que, bueno, donde mis abuelos tienen una casa muy grande, entonces los terrenos son amplios, ¿verdad? En los pueblos. Entonces yo recuerdo desde chiquitita que a mí me encantaba ir donde mis abuelos, pero cuando llegaba la noche, a mí me despertaba ese escalofrío, ¿verdad? El que ya no salir al patio porque ya estaba oscuro, o como la casa de mis abuelos está en un terreno grande y la casa está en medio, entonces todo alrededor hay patio, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba pequeña, recuerdo que nos decían, no vayan atrás de la casa porque hay un árbol, que algunos, no sé si lo conocen, le llaman el palo de amate. Por eso tiene el nombre del amate allá en la zona 1, porque hay un árbol, ese es un árbol de amate. Entonces, dicen, bueno, así he escuchado yo y lo dicen mis abuelos y todo, que en los árboles de amate, eso llama a muchos espíritus.
Entonces mi abuela nos decía, no se vayan para allá atrás en la noche porque ahí espantan, ahí sale la llorona, ahí todas las noches detrás de la casa de mis abuelos lloraba literalmente la llorona y siempre se sentía eso que ya empezaba, ¿verdad? En las noches. Así fue como yo empecé como a tener esa curiosidad porque detrás de la casa de mi abuela, donde estaba ese árbol, se escuchaba que andaban caminando a medianoche, se escuchaban animales como que, como si un caballo mordiera la mandíbula del caballo, como que atrás de la casa también, aparte de ese árbol, había un árbol que se llama un árbol de morros, son unos árboles que tienen unas pelotas grandes, entonces se escuchaba como si un caballo se comía los morros y se escuchaban ese tipo de sucesos y entonces para mí la noche era como lo peor que me pasaba estando en Jutiapa porque yo sabía que ya iban a empezar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces mi abuelo decía, bueno muchachos, ya es hora, encerrémonos, comíamos y todo, y bueno, encerrarnos. Y empezaban a pasar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Se escuchaba que caminaba gente y realmente no había nadie porque la casa está totalmente cerrada, ¿verdad? Pero como son amplias y grandes, se siente esas vibras. Y como te digo, ese árbol dicen que llama espíritus. Mi abuelo tuvo que cortar ese árbol para que dejaran de pasar algunas cosas. Sin embargo, no dejaron no se acabaron a la totalidad, ¿verdad? Pero sí, eso es una de las cosas por las que yo empecé a querer saber más, ¿verdad? De las cosas de miedo o de terror o de paranormal. Ajá. No, yo solo me imagino a tu abuelo recibiendo gente de ciudad y decirles, éntrense que ya va a venir el caballo a comer morros. Ah, no, cállense ustedes. Lloraba también un niño en la entrada de la casa de mis abuelos, se escuchaba como un bebé. Miren ustedes, literalmente se escuchaba un bebé recién nacido. Pueden ustedes imaginarse un bebecito que y había una cierta hora en que ya todos estábamos acostados y se escuchaba ese bebé. Y mi abuelo, allá en Jutiapa les dicen que es una burla, así les llaman ellos, es una burla, que los espectros quieren jugar con uno, o sea, como burlarse, confundirlo a uno, porque entonces uno ya empieza a pensar, ¿qué es eso? Vamos a ver. Entonces ya empieza a despertarle esa curiosidad a uno y es donde ellos empiezan como a jugar con uno, ¿verdad? Literalmente. Tu abuelo era esas personas que se macheteaba con el diablo, así como el meme, ¿no? ¿Alguna vez sí se enfrentó a algo así, algún espanto o algo así? Es que sí me da curiosidad porque se ve que es un hombre muy de antes. Fíjate que, efectivamente, fíjate que mi abuelo no, pero mi bisabuelo sí, el papá de ellos. Oh, la verdad. Fíjate que ellos, abuelito de mi abuelo, o sea, mi tatarabuelo, nos contaba mi abuelo, porque mi abuelo falleció hace 2 años, pero mi abuelo nos contaba que su abuelo tenía libro negro en la casa. Tenía un libro negro y él todas las noches pues, lo leía. Y cuando el abuelo no lo leía, se ojeaba solo Claro. y hacía unas cosas que yo todavía, mira, si yo no las veo, no las creo, pero sí pasaba. Contaba mi abuelo que su papá le contaba, porque esto es de generación en generación, va, que te cuentan, te dicen, y dice que el abuelito de mi abuelo, o sea, mi tatarabuelo, con, llegaban hombres y le pagaban y le decían, mira, fíjate que a mí me gusta tal chica. Ah, bueno, me la puedes sacar esta noche. Y las llegaba y la sacaba de su casa. Como la hacía, no sé. Pero la seña que él les dejaba era un pañuelo rojo en la pierna. Esto quería decir que una noche antes había estado con alguien. La chica que le gustara a alguien, los hombres pagaban y le sacaban a las chicas. Y así hacía algunos trabajos. Cuando nació, pues, mi bisabuelo, él dejó de hacer esas cosas porque lo hacía de joven, él dejó de hacer esas cosas, pero tenía ese libro guardado. Y mi bisabuelo pues creció y todo y tuvo a sus hijos, a mi abuelo. Mi abuelo dice que ya estaba casado cuando en una ocasión mi bisabuelo venía del campo, ¿verdad? Regularmente allá en los pueblos se hacen siembras, pero se queda a veces una persona cuidando las siembras para que no lleguen animales del monte como caballos o cerditos a comerse las siembras. Entonces Ah, van como a hacer rondas y justamente dicen que esa noche mi bisabuelo venía a hacer una ronda, fíjate. O sea, de ir a ver a ujú. sus siembras y todo. Cuando venía, dicen que vio a un hombre parado sobre una roca, ¿verdad? Una roca grande. Pues mi bisabuelo normal le dijo,
buenas noches. Y el hombre no le contestó. Pues él dijo, bueno, qué extraño, ¿verdad? Siguió caminando, porque regularmente en las aldeas todo el mundo se conoce, entonces ese hombre era como diferente. Entonces, bueno, mi bisabuelo, perdón, siguió, y cuando más adelante volvió a ver al mismo hombre, y el bisabuelo dice que dijo, qué extraño, este hombre me está siguiendo, ¿verdad? O por dónde se está yendo, que están adelantándose. Cuando dice que más adelante él volvió y dijo, buenas noches, y ese hombre no le contestó. Y mi bisabuelo tenía esa intriga y se paró y dice que le dijo buenas noches y no le contestó ese hombre. Entonces, cuando mi abuelo dice que no le contestó, mi bisabuelo agarró su machete, porque los hombres de Oriente regularmente cargan o arma o machete, y sacó su machete. Y entonces dice que cuando sacó el machete, dijo, bueno, vos qué haces aquí, quién sos, ¿verdad? Ya estaba como intrigado qué hacía en la aldea. Y el hombre dice que empezó a hablar con él y le dijo que quién era. Y ustedes podrán imaginarse quién era. Y dice que le dijo que él quería que él hiciera lo que él le dijera, que él tenía unos planes para él. Y entonces en el pleito y todo, él empezó como, no, ¿y quién sos? Y entonces dice mi bisabuelo, nos contaba, porque el bisabuelo lo contaba, se sacó el machete y empezó a agarrar a machetazos al hombre. Cuando él llegó a donde estaba mi bisabuela y mi abuelo y su esposa, que es mi abuela, ¿verdad? Que estaban ahí en la casa, ellos ya vivían juntos. Les dijo, acabo de matar a un hombre. Le dijo mi bisabuelo a su esposa, acabo de matar a un hombre. Y entonces, ¿qué le dijo mi bisabuela, ¿va? Y mi abuelo, ¿cómo, papá? ¿Qué te pasó? Acabo de matar a un hombre. Pero ¿qué se imaginan? El hombre llegó a la casa, el hombre que él había visto en el camino, y dice que el hombre lo llamaba a la calle, que saliera, y que si él ganaba la batalla, él tenía que hacer lo que él decía. Y mi abuelo nos contaba, y ahí estaba el hombre esperándolo, y nosotros le decíamos, no, papá, no salgas. Cuando estaba en que salía o no salía, mi bisabuela le empezó a decir a él, mi bisabuelo se llamaba Félix, entonces le empezó a decir, Félix, alguien me jala. Y dice mi abuelo que alguien jaloneaba a mi bisabuela. No se miraba absolutamente a nadie, o sea, no había ninguna persona física, pero sí se miraba que alguien jaloneaba a mi bisabuela. Y mi abuelo, pues defendiendo a su mamá, la jalaba, ¿verdad? Y sí, él dice, había una fuerza muy, muy fuerte que estaba jalando del otro lado a mi mamá. Y yo le decía, papá, mire, ¿qué está pasando? Y entonces vino y dice que mi bisabuelo dijo, yo voy a salir y me voy a enfrentar a ese hombre, que es lo que quiere. Y salió, dice que salió, y de verdad hubo una batalla ahí entre ellos y con machetes y todo. Y pues mi abuelo nos cuenta, ¿verdad? Fue lo que nos contó ya de último, es que efectivamente el hombre había conseguido lo que él quería, porque luego el hombre visitaba a mi bisabuela todas las noches. Y mi mamá nos cuenta que sí es cierto, porque mi mamá ya tendría, después a los años, mi mamá tendría como unos 5 años, y ella dice que todas las noches llegaba un hombre a la esquina de la casa, así al portón. El único que se levantaba era mi bisabuelo, salía, platicaba con él y regresaba. Nadie más se levantaba ni salía de la casa ni nada, solamente mi bisabuelo, y volvía a entrar nuevamente. Pero dice mi mamá que ese hombre llegaba en un caballo grande. Mira, me dice mi mamá, eso es lo que ella me dice, que tiene la noción de un caballo grandote y un hombre alto, me dice, con un gran sombrero. El hombre se miraba muy elegante, me dice mamá, eso es lo que yo recuerdo. Y hablando después, hace algunos años, con el abuelo, ¿y quién era ese hombre? Pues él nos dijo, ese fue el mismo hombre con el que mi papá se peleó. Entonces, ahí sí que literalmente cumplió su objetivo el hombre. El hombre quería que el bisabuelo fuera tal vez un instrumento de él aquí en esta tierra, ¿verdad? Para hacer muchas cosas. Y efectivamente llegaba este hombre, y mi mamá me dice, nadie más se levantaba, y ese hombre causaba una sensación como de escalofrío, me dice mamá, porque yo lo miraba llegar y a mí hasta miedo me daba que se parara enfrente de la casa. Eso es, como les digo, las historias que mi mamá me cuenta. Era bien imponente la presencia del tipo ese. Es que sí, en esos, bueno, cuando son historias de pueblo, ¿cómo se cuentan de esas cosas, verdad? Porque, bueno, el mío no es tan pueblo, pero igual se oye de, por ejemplo, gente que tiene pactos y que llegan también
hombres a las casas y se oye que hasta que les pegan, los encierran en un cuarto y les pegan por no hacer caso, o que se convierten en animales a la noche y que porque es una deuda que te están pagando justamente. Claro, claro. Fíjate que ahí en el, como dicen, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande. Todo se sabe, ¿verdad? Literal. Ahí sí que, ahí sí que pasó una cosa una noche y a la siguiente todo el mundo la sabe. Y si no se la sabe, pues le agrega y todo, ¿verdad? Pero Mm, hablaban que ahí había un hombre que se convertía en cerdito, que se convertía en pato. Y que una vez unos amigos de, o sea, unos vecinos iban a un río a hacer un caldo. Regularmente los hombres allá en el pueblo, los hombres les gusta irse a los ríos, ir a pescar o llevar gallinas y ir a preparar caldo y pues a ir a echarse ahí sus cervecitas y todo. Eso les gusta hacer a los hombres. Entonces en una ocasión dicen que ellos iban para el río y encontraron un pato, así solo, ¿verdad? Y pues ellos dijeron, bueno, es de nosotros, llevémoslo, hagámoslo caldo. Y agarraron al pato, dicen, y se lo llevaron pues al río. Cuando empezaron a amarrarle las patas para colgarle, pescueciar al pato y todo, el pato se convirtió en hombre. va que no le pues Y que se pescueciaron otra cosa. acaba, pues total, ustedes que dicen que esos hombres estaban pero asustados. Esos hombres tenían, aquí los tenían, mira, porque dicen que esos hombres se quedaron asustados, pero dicen que ya se rumoraba eso, ya habían rumores que ahí había alguien que se come, pero no sabían quién era, ¿verdad? Solo decían, ay, tengan cuidado porque en la noche sale alguien a vigilar, ¿verdad? Y cabal, ellos lo agarraron, dice que ese hombre se convirtió. Algunos lo conocían, otros no, pero él dice que les dijo a todos que si ellos hablaban o decían algo, se las pagaban y que él se iba a vengar con ellos. Dicen que por años ellos no contaban la historia, hasta que en un cierto tiempo, pues él solo desapareció, saber si alguien más lo agarró siendo pato, pero, pero Alguien más intentó. el hombre, cabal, el hombre ya no apareció y fue como surgió esta historia y contaron, sí, es cierto, nosotros lo encontramos allá y todo, fíjate. Claro. ¿Te imaginas que lo haya agarrado así como que no, soy hombre, soy hombre? Ah, carne es carne, véngase para acá. No, es que hay cualquier loco, mano. De verdad. Sí. Te abunda más la carne, obviamente se convirtió, dijo uno, ah, un patito aquí para la cena, cuando vio que era hombre, una nalga para para los tres tiempos, ¿sabes? Cabal. No, pues es carne en Pero sí, abundancia. pero sí, y así experiencias personales que hayas tenido que te hayan dejado así que digas, ah, ¿para qué me fui de curiosa? Hay una. Fíjense que eso fue hace como un año. Ah, no, como 2 años. Mi abuelo ya estaba bastante malito y nosotros lo fuimos a visitar a su casa. Fuimos allá a la aldea, pero como les digo, ahí en la casa de mis abuelos espantan. Y en la casa de mi bisabuelo te espantan más. No te dejan dormir. O sea, literalmente, quien entra a esa casa es porque tiene valor. Pero fíjate que en una ocasión nos estábamos en la casa de mis abuelos, pues ahora ya la costumbre va de saber qué pasan las cosas, es como, ah, me duermo y ya, va, uno ya se acuesta cansado y ya. Pues fíjate que en una ocasión yo me acosté, me quedé en, en mi cama, allá usamos pabellones, porque como por los bichitos, zancudos y todo eso, puse mi pabellón, pero mi teléfono no tenía carga. Regularmente siempre dejo mi teléfono para alumbrar en cualquier momento, pero ese día no tenía carga, entonces lo dejé un poco alejado de mi cama y antes de acostarme dije, voy a dejar mi linterna. Yo agarré mi linterna, probé mi linterna, me funcionó todo bien y la guardé debajo de mi almohada. Bueno, no precisamente, pero sí la guardé por ahí para tenerla a la mano. Miren ustedes, como a las 2 de la mañana empecé a escuchar un montón de perros, pero unos aullidos de perros como desesperados, como llorando, como que algo los preocupa. Entonces vine yo y desperté, ¿verdad? Al escuchar esos ladridos. Entonces desperté, pero como estaba todo muy oscuro, dije yo, ¿qué horas serán? Pero como no tenía mi teléfono cerca, ¿verdad?
yo, como les digo, aproximadamente como las 2 de la mañana, y Ujú. yo estaba ya acostada, pero empecé a sentir algo en mi cuerpo así, miren, desde los pies hasta arriba, como un escalofrío y una sensación bien extraña. Yo dije, ay, qué raro, ¿va? Y empecé a escuchar que caminaban en el cuarto de un lado a otro, de un lado a otro. Y en el cuarto donde yo me quedo a dormir hay 2 camas. Entonces en la cama de la par estaba durmiendo mi mamá. Entonces miren ustedes que yo escuchaba y escuchaba y escuchaba, hasta escuchaba la respiración, así como, y yo dije, esto va, o sea, al escuchar esto, lo primero que uno piensa ustedes es quién se metió va a la casa. O sea, Ujú. Sí. uno por inercia, ¿verdad? Piensa que es alguien de este plano terrenal. Entonces dije, ¿qué es eso? Va? Entonces yo empecé a despertar a mi mamá y mi mamá literalmente su cama estaba a la par ustedes. Y yo, mami, mami. Y mi mamá bien dormida, pero no sentía ustedes. Y yo, mami, mami. Y nada. Y yo es que ya tenía miedo, ustedes ya no me podían ni mover. Y yo recordé que había guardado la linterna. Y yo bien valiente dije yo ahorita alumbro a ver qué es. Saco mi linterna usted y cuando la enciendo solo se escuchó un ¡pac! Y no me encendió. La linterna se quemó. Y la linterna yo Claro. antes de acostarme la probé. Entonces yo cuando no me encendió, yo estaba pensando, dudosa, me levanto a traer mi teléfono, me quedo aquí, pero cuando hay ese tipo de situaciones, tu cuerpo no logra asimilar algunas cosas y entonces el cuerpo empieza a ponerse tenso, entonces ya te cuesta hasta pararte y frío, porque el cuerpo al sentir algo extraño o diferente, una reacción que no conoce, eso es lo que le pasa. Entonces yo estaba bien asustada, usted, yo, mami, mami, miren ustedes, para no hacérselas tan largas, estuve así como unos 5 minutos y esa presencia rondando el cuarto y cada vez la escuchaba más cerca. Al principio la escuchaba así como en la orilla del cuarto y después a la orilla de la cama y después ya la escuchaba no a la orilla de la cama, sino que en medio de las 2 camas. Así que estaba pasando y yo de Dios. Entonces yo empecé así como, ay Diosito, ¿qué es esto? Va? Ujú. Y en el cuarto de la par estaba durmiendo mi abuelo y mi abuelo despertó y despertó a mi abuela y le dijo, yo recuerdo porque yo estaba tan atenta a todos los sonidos, le dijo, Marta, encende la luz, como que él también sintió eso extraño. Miren ustedes, mi abuela encendiendo la luz, como que mágicamente todo se fue. Mi abuela encendiendo la luz, mi mamá despertó. Así, mi abuela encendió la luz y despertó y me dijo, me estabas hablando. Y yo, mami, tenía ratos de estarte hablando, me estoy muriendo de miedo. Y entonces yo les conté todo esto y mi abuelo me Ujú. dijo, el espanto era para vos, solo para vos, porque si no tu mamá también hubiera sentido. Entonces querían asustarte a vos. Y yo así A de, la vez. sí, y sí me asustaron ustedes, porque de verdad, y como les digo, yo después me levanté, fui a traer mi teléfono, vi la hora, eran como las 3 de la mañana, y yo ya ni me quería dormir ustedes, con un susto, dije, ¿a qué horas otra vez me viene a espantar eso que andaba ahí? Pero al otro día, eh, yo les conté a mis tías, ¿verdad? Fíjense ustedes que me pasó esto y todo. Y una de mis tías me dijo, ayer andaba la llorona. Y yo, de verdad, ayer pasó, la escucharon allá abajo. Porque como la aldea todo se cuenta, ¿va? Entonces es como la novedad, ayer pasó la llorona, ayer pasó la llorona, ¿y dónde? Ahí abajo y así. Entonces mi tía ayer andaba. Entonces, pues después sacando conclusiones, definitivamente va, eso andaba en el ambiente. Es que fue bien extraño porque como les digo, hasta la linterna fue como, ¡pum! Como que alguien viniera y no, esto no. A la gran. Así de abrupto Sí. todo. Es que no Ay, sé, yo, sí. sí, yo miro a tu mamá así como que si no le hago caso, tal vez se duerme zapato. Ay, Tal vez cállate. si te escuché y se hizo la loca. Ay, cállate, yo estaba asustada, yo decía, mi mamá otras veces me dio hace un ruido ahí, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a levantar? Y pues ahora, y ese día, yo, mami, mami, y no, y hasta miedo tenía yo de hablar a ustedes. Le hubieras dicho, mamá, estoy embarazada. Así Ay, tal vez sí se cállate, ahí Yo despierta. creo que muere. ahí sí corriendo. Ni 2 veces, vamos. Sí, sí, que ¿qué? Hasta se levanta a pegarte.
Ahí sí me pega. No, y fíjense cómo es curioso eso. Mientras escuchaba y comentaba Emma que, o sea, los demás no podían ver o sentir este tipo de espíritu, de ser. Cómo es curioso de que en muchas ocasiones es así. Yo no he tenido muchas actividades paranormales más que solo en una ocasión, pero fue como todos en general lo vimos, ¿no? Pero cómo es eso de que en ocasiones solo a una persona, ¿no?, se le manifiesta y los demás no ven nada literal, ¿verdad? O sea, ellos no ni en cuenta de lo que está pasando alrededor. Sí, hay casos bien aislados. Nosotros una vez hicimos un segmento con Waterfornication de un chavo, que igual el cuate como que viajaba a otra dimensión justamente, pero así él estaba en la antigua y de repente, ¿dónde estoy? ¿Y para dónde me fui? Y así, y de repente volvía el cuate. Pero sí, son casos así bien, bien extraños. Digamos, ya se salen de lo tradicional de decir uno, hay una mujer de blanco, que un nene o algo así. Sí, Ya son así casos bien turbios, sí. que el sombrerón o el CPT o la llorona, o sea, ya todo diferente, ¿no? Fíjense ustedes que, pues, como les digo, yo he vivido varias cosas así. A nosotros sí nos han pasado cosas bien fuertes, ustedes. Una de ellas es que por eso a veces estos temas son así intrigosos, ¿va? Pero Ajá. también a la larga eh, también es como un portal o un vínculo para ellos. A ellos es como, esto es como, soy yo, ¿verdad? Entonces aquí estoy. A ver si es cierto que lo que sienten, ¿verdad? Porque fíjense que en una ocasión nosotros estábamos con mis papás teniendo un diálogo y platicando, pero ese diálogo se empezó a convertir como en echarnos culpas. Y ya Ujú. estábamos todos muy molestos y fue como, bueno, nos fuimos a acostar todos enojados y con desagrado, pero mi mamá, a veces uno es bruto para hablar, ¿va? Y mi mamá dijo, ese día estaba muy molesta, muy, muy molesta porque todos estábamos como echándole la culpa a ella de esto y lo otro Ujú. y se acostó muy molesta. Y dijo, ay, ¿saben qué? Mi mamá, porque ya estaba cansada, así enojada. ¿Saben qué? Dijo, este enojo o me lo quita Dios o me lo quita el diablo. Pero a veces uno no sabe lo que sale de la boca y lo que puede pasar. Nos fuimos a acostar ustedes. Cuando al ratito me llama mi papá y me dice, Emma, tu mamá se siente mal. Pero fíjense que, bueno, para los que no saben, mi papá es no vidente, entonces mi papá solo sintió eso extraño en mi mamá. Él dice, él pudo sentir algo diferente en mi mamá cuando ella se acostó y me dijo, tu mamá se siente mal, pero me lo dijo para no asustarme. Venía a verla. Cuando yo voy al cuarto y enciendo la luz, ustedes, mi mamá tenía los ojos rojos, rojos. Yo digo, mami, ¿qué tienes? Pero mi mamá padece depresión alta, entonces creímos que se le había subido la presión del enojo. Entonces yo le dije, mami, ¿qué tenés? Y ella estaba con la cara así volteada y las manos así empuñadas. Y yo le digo, mami, ¿qué tenés? Y ella me dice, ándate, ándate, no quiero a nadie aquí. Entonces yo, mami, ¿qué tenés? Entonces viene mi papá y me dice, no dejes de ver, mírala fijamente, cómo tiene su mirada. Y yo, y no les voy a negar, empecé a sentir algo extraño en mi cuerpo, hasta incluso un cierto temor a mi mamá, ¿verdad? Y yo, mami, mami. Pero mi papá dice que cuando ella se acostó, ella dice que le dijo, tengo ganas de matar a alguien, pero mi papá me dice, no fue su voz, fue la voz de alguien más. Yo pude sentir que alguien estaba en el cuarto. Entonces, por eso él me llamó, pero no me quería asustar. Entonces, y mira, nosotros va de sobarle las manos porque ella las tenía así bien Ujú, tiesas y ella nos ujú, tiraba la mano, nos decía, déjenme, ujú, y déjenme. Y sus manos eran como bien pesadas, tenía fuerza, porque mi papá quería acercarse a ella y ella lo empujaba así, con algo muy fuerte. Y nosotros, pues, nuevamente, ¿verdad? Como creyentes de Dios, bueno, Diosito, ¿qué pasó, verdad? Líbranos, líbranos de cualquier mal y todo, ¿verdad? Y mi mamá suspiró 3 veces, hizo, y al tercero, se aguadó usted, se aguadó. Y yo le dije, ¿te ujú. sentís bien? Y me dijo, sí, ya me siento bien. Y yo le dije, ¿qué tenés? ¿Qué sentías? Sentí, me dijo, que algo bajó como de la ventana y sentí que entró a mi cuerpo.
pero cuando yo sentí que entró, sentí algo bien extraño. Entonces yo que estaba luchando internamente con eso, pero yo sabía que si yo dejaba que eso actuara, me iba a dominar. Entonces mi mamá estaba teniendo como una lucha interna con algo que quería tomar el control, y mi mamá estaba así en esa pelea, y ella quedó bien débil. Usted me dice, mira, me siento como que hubiera hecho un día de ejercicio en el gimnasio así, full. O sea, quedó cansadísima. Ujú. Y eso le pasó esa noche, y pues después de todo no queríamos ni dejarla sola, ella no quería estar sola, tenía ese temor. Y después de eso, ella no quería ni escuchar historias paranormales ni nada, porque la irritaba. O sea, volvía como a sentir esa misma sensación en su cuerpo. Entonces, gracias a Dios no pasó a más, no volvió a suceder, pero estamos seguros que algún ente quiso hacer algo, ¿verdad? O sea, al Ujú. invocar, y solo con el hecho de decir, si no me lo quita Dios, me lo quita el diablo, le estaba dando entrada, ¿va? Sí, era como que predisponerse también a que eso, porque quiera que no, hay gente que no cree que eso tal vez no es heredado, pero hay gente que tiene como que esa facilidad de acceso, por así decirlo, a ese tipo de actividades. Fíjate que no sé si ustedes creen lo mismo, pero hay energías que son positivas y son negativas, y hay gente que atrae más a las negativas. O sea, tiene esa como allá en el pueblo le dicen que tiene la sangre más débil, porque Ujú. todo rápido le entra, o rapidito uno es muy sumiso a esas cosas, y hay gente pues que es más valoruda y tiene, o sea, que tiene como ese choque contra ellos, y es como un freno para ellos. Pero yo considero que sí hay gente que atrae más vibras negativas, y hay unas que atraen más positivas. Eso también depende como en el ámbito en que te encontres, situación también emocional, porque cuando uno está así bajoneado y todo, uno da entrada a malos pensamientos, o sea que ya tu cuerpo, tu mente empieza a trabajar hasta en eso, y es donde uno tiene la facilidad que pasen ese tipo de cosas. Eso es cierto. Pero ¿Y sí, a ti? es ¿Y a ti alguna vez te han espantado, te han hecho algo? Yoshio contá, que cuente Yoshio porque sí, él no ha escuchado, solo está que dijo que fue colectiva la cosa. La de hace como 2 días que estábamos en reunión. Hola, Ren, contame, contame. La de los platos. Bueno, ese no fue un susto, sino más bien fue algo paranormal con tus vecinos, babos. Ay, sí, ¿Te cierto. acuerdas? Es que fíjate que, sí, Emma, te contamos, fíjate que hace como 2 días, algo así, tuvimos reunión, pero me da risa porque estábamos platicando frescos y todo, y de repente se oyó una canasto de trastes, así como que lo aventaron. Y yo, mi leí. Pero antes de eso se escuchó que alguien vomitó, pero yo no le puse coco, ¿va? Hasta que se escuchó el canasto de trastes y yo, escucharon, mucha, escucharon, así, todo asustado, hasta como que apagué la luz, porque dije, ¿a qué hora va? Cabal. Tal vez se metieron a alguna casa, No- ¿verdad? Nosotros solo Y, Ay, escuchábamos los sí. mm, perros de fondo. ajá. Y después se vuelve a escuchar. Sonaron otra vez la cosa de trastes. De repente se escuchó un carro que se fue, así como que lo sacaron de la casa y se fueron a ver qué pleito tuvieron los vecinos, pero Dios los bendiga. Pero los asustaron. Ajá. No, pues en teoría a los vecinos se les había metido el chamuco, pero peleando entre ellos, babos. Sí, cabal. Y mientras tanto ustedes bajando todos los santos. Sí, cabal. Mira, uno pensando que tal vez sale un poltergeist o algo así. Sí, Cabal. los vecinos sí, No, es que fue va a chistoso. debatirse entre la vida y la muerte. Sí, es que fue chistoso porque justo estábamos hablando pues de estos temas, ¿no? Estábamos hablando de proyectos que tenemos y justo también pues del podcast, y aquel así como bien asustado, ya escucharon eso, y solo escuchábamos unos perros de fondo, y nosotros pues son unos perros ladrando, ¿va? ¿Qué pasó? No, es que se escucharon platos, ya tiraron una vajilla, que no sé qué. Pero nosotros no escuchábamos más que solo los perros, y empezaron así como las bromas, ¿no? Como, pues, hace como que es una actividad paranormal y grabarlo, y después vos decís, no, solo eran mis vecinos agarrándose de las greñas, ¿no? Cabal. Ay, Así Pero, no pasa. sé, no. pero por ejemplo, bueno, Carlos en lo personal ha tenido muchas experiencias. De hecho, creo que el fin de semana pasado, si no mal recuerdo, fue lo de Milpas Altas, lo del cementerio. Ah, sí, el viernes Ajá. pasado estuvimos en una necrotour en Milpas Altas. Estuvo bien bonito, tal vez. Sí, digamos,
A los necroturks es de agarrarles como que, más que por amor a lo paranormal, tal vez agarrarlos desde el lado de la curiosidad para saber qué pasa. Porque si nos topamos con mucha gente que no cree. Pero nos dijeron, por lo mismo de que no creo, dije yo, un cementerio en la noche con gente Sí, que que no explora cree. estas cosas que los... Ajá, sí, cabal. Entonces, muy, muy bonito. Y fíjate que sí hubo una actividad. Me da risa porque fíjate que estábamos haciendo el en vivo. Y habían varios medios ahí, locales, vamos, y algunos así de otros lados. Y de repente una voz en el Spirit Box dijo algo en Cachiquel. Y uno de la audiencia fue que dijo, eso es Cachiquel, dijo el cuate, va. Y todos, miren, los que están transmitiendo en vivo pregunten qué significa. Y uno de un medio dice, dice que significa rojos huecos, dice. Ya sé quién dijo eso, de seguro. A los ustedes, pero Vos- eso sí que chilero. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir así como a un cementerio en la noche. Y a eso una vez quise ir porque he visto algunas tours que hay donde uno se inscribe y Sí. va y todo. Pero la última vez que quise ir, me dijeron que ya estaba cupo lleno, entonces. Pero tómenme en cuenta, yo voy con usted. Claro que sí, claro que sí. Pero sí, fíjate, se pone bonito y como te digo, el fenómeno, vos concordarás conmigo de que el fenómeno es bien aleatorio. Vos no puedes ir a algún lado y decir, espánteme, aparézcame aquí, porque es a veces No, cuando uno menos se lo espera que pase. Entonces, Lo sí hay que gente pasa es que que, sí. lo que pasa es que yo pienso que el decir espántenme, ellos saben que están uno esperando algo. Entonces, Ujú. como tú dices, va, lo hacen en un descuido, va, entonces es como, ¿qué pasó? Entonces ellos no lo van a hacer como, háganlo, yo soy valiente, porque ellos están midiendo qué tan, de verdad, qué tanto puede aguantar uno es. Y yo creo ustedes que la verdad uno puede ser muy valiente, pero ya enfrentarse a cosas como esas, algo que uno no está acostumbrado, o sea, definitivamente la reacción no va a ser como la que uno dice o uno espera. Es que lo desconfigura uno de una vez, digamos, todo lo que creías vos de esos temas, dice uno, chica, no, hombre, no es cierto, dice uno. A mí me pasa aquí en la casa, fíjate, esto lo conté yo en el primer episodio del podcast que se llama Relatos Propios. Yo andaba haciendo mi tesis de licenciatura en fisioterapia y me quedé así, como así, aquí ahorita, la verdad, me quedé así descansando y me quedé viendo así, pero al fondo está la sala. Entonces me quedo viendo a la sala y miro que pasa una mujer así, yo le digo con esos suéteres como que pican de antes. No sé qué material será, pero pasa así, con un velo negro y una falda, pero digamos, ya no tenía pies, y ya no se le miraban los pies, solo como que pasó flotando, así pasó en la sala, de punta a punta, y yo me le quedé viendo y me quedo erizo, así de que no me podía mover en el ratito, así como que, ¿será que es cierto que vi eso? Y yo tal vez estoy cansado. Pero después mi tía, como que te pasó a ti, me corroboró que le dije, tía, fíjese que vi a una señora de negro acá. Ay, sí, mijo, es que donde ustedes viven antes era puro monte y ahí íbamos a poner nosotros la leña para el fuego. Y nadie quería ir de noche porque se aparecía una señora de negro, me dijo así, bueno, gracias por confirmarle. Gracias por avisarme tarde, vaya, cuando te habías mudado. Ya no Cabal, vuelvo a ir ahí. cabal. Pero fíjense ustedes que también, como tú dices, ¿verdad? Los lugares solos o aislados, eso es como algo que a los espectros les gusta, ¿verdad? Ese lugar. Fíjense que cuando yo me mudé, yo tengo como 3 años de vivir en donde estoy actualmente, pero esta casa tenía como 2 años antes de estar construida, antes de que yo me mudara, ya estaba construida, pero no vivía nadie. La casa estaba completamente sola, no tenía puertas, no tenía ventanas, entonces, y se mantenía así oscura, entonces, pues era un lugar en donde, pues, era un buen lugar para los espectros. Cuando yo me pasé a vivir a esta casa, nosotros escuchábamos cosas como extrañas. Entonces escuchábamos cosas como que se caían vasos, y al otro día íbamos a ver y no había nada. Escuchábamos que se quebraban platos durante la noche, o escuchábamos que caminaba alguien en la casa. Yo no podía dormir, yo despertaba a mi esposo y le decía, Byron, Byron, ¿me escuchas? Y Byron me decía, no, hombre, dormiste, no le pongas cuidado, pero realmente sí era como, era su lugar, ¿verdad? De ellos, y estaban acostumbrados a estar aquí, y que alguien más viniera a ocupar su espacio era como molesto tal vez, o ellos también se preguntaban como, ¿y qué pasó? ¿Va? ¿Qué hacen aquí? Entonces,
sí, ay, sí me daba bastante temor. Al principio, gracias a Dios, pues ya no nos han espantado. Bueno, a mí sí me espantaron una vez, ya así fuerte, aquí en mi casa. ¿Qué pasó? Fíjense ustedes que, como les digo, cuando nosotros nos pasamos a vivir a esta casa, no habían ni puertas ni ventanas, porque la casa estaba nueva, o sea, solo la construyeron, pero nunca la habitaron. Entonces, la casa no tenía puertas. Entonces, todos teníamos nuestros cuartos, pero sin puertas. Mi esposo, una semana está de noche y una semana está de día en su trabajo. La semana que está de noche, pues yo me quedo solita. Y esa noche, pues yo me acosté, ¿verdad? Me acosté y todo. Mi mamá también se fue a acostar y todo. Entonces, cada quien por su lado. Pero mi mamá a veces por las noches sale como a ver si están cerradas las puertas o si no quedaron abiertas las ventanas. Y a veces pasa por los cuartos como, ¿ya te dormiste? No, o sí, mami, ya estoy durmiendo, me daba pena, feliz noche. Y esa noche yo estaba durmiendo usted y uno puede sentir cuando hay una presencia extraña o diferente. Y yo sentí que alguien estaba parado a la par de mi cama, pero yo estaba bien cansada usted. Y yo abrí un ojo, así, solo un ojo. Yo estaba durmiendo y abrí un ojo. Y cuando abro un ojo, miro a alguien parado en la esquina de mi cama. Entonces vengo yo y lo vuelvo a cerrar, pero fue como abrir, vi, lo cierro y fue como reaccionar. O sea, reacciono, va, ¿quién está aquí? Entonces abro mis ojos y digo, papi, mami, y me levanto, va, yo creyendo que mi papá o mi mamá había entrado a mi cuarto, enciendo la luz y salgo. Todos estaban dormidos, sí, dormidos. Fui al cuarto de ellos, dormidos. Fui a ver a mi hermano dormido. Voy a ver a mi hermana dormida. O sea, y yo regreso a mi cuarto y ya fue como ese escalofrío, ¿va? Y dije, ¿pasó? ¿Qué fue? Y yo les digo, yo vi a alguien parado, era como la silueta de un hombre, porque era así alto y no era como una mujer, porque el cuerpo de una mujer pues uno puede distinguirlo entre una mujer y un hombre, y era como un hombre. Y ese día, al otro día, yo le conté a mi mamá y yo le dije, fíjate mami, ¿qué pasó esto y esto? Y me dice, de verdad. Y le conté a mi esposo y al otro día fuimos a comprar puertas. Porque sí, Qué sí fue buena algo como, excusa. Cabal. sí, ya, cállense ustedes, sí que en el ratito fue como no lograba asimilar lo que había visto, fue como, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Pero ya después de analizando dije, yo, ¿qué estaba aquí? ¿Quién estaba en mi cuarto? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué me estaban viendo? Porque estaba parado así, yo acostada y estaba parado a la parte de mi cama, en la cabecera, viéndome. Entonces sí fue como, ay, ¿verdad? Ya después en la reacción fue como, ¿quién era? ¿O qué era? ¿O por qué estaba aquí? A veces yo recuerdo que mi abuelo decía que uno tiene que preguntarle al espíritu qué quiere o qué hace aquí, porque muchas veces han dejado como cosas en este plano que no han hecho o que todavía no los deja descansar y que pues al decirlo uno puede contarlo, transmitirlo, pero en lo que uno tiene el valor para preguntar, ya se han ido. Sí, sí, eso es cierto. Fíjate que los japoneses así hacen, dice que ellos maltratan a los fantasmas cuando no los quieren. Así, jue tantas que quieres, que estás buscando aquí y dejan de espantar. Por eso cuando en mi vecino Totoro, las nenas cuando se meten a la casa y todo, primero gritan así enojadas para que se vayan los fantasmas. Pues sí. Fíjate tú que no sé si te acordás, Josué, Ajá. cuando, cuando estaban asustando a mi tía Yola allá en la casa y ella les dijo, bueno, si me están espantando, váyanse a la, ya saben ustedes, ¿va? Yo no quiero aquí espantos y que vengan a hacerme nada. Y si sos vos, te le dijo, porque mi abuela había fallecido, o sea, su hermana. Y si sos vos, esas babosadas a mí no me gustan. Yo no tengo nada que estar ya con vos. Vos ya no estás en esta tierra. Y si no sos vos, quien sea, no me moleste, no te recordás. Sí, es que lo que pasa también es de que yo me pongo a fregar en la casa, va. Entonces yo de la nada decía como adiós, va, y cosas así, volteaba a ver a algún cuarto o a algún otro lado. Y me dicen, ¿y vos a quién le dijiste adiós, va? ¿O a quién saludaste? Ah, no, pues es que acaba de pasar mi abuelita. Pero yo lo decía fregando y todos se me quedaban viendo como, ¿y este loco qué, va? Entonces, sí, a mi tía fue como de, hey, no me estén molestando, va, si alguien me está asustando, pues deje de hacerlo. Pero mi tía sí lo hizo así con mucho valor porque los mandó Los bien mando lejos. por un tubo. Pero a veces es lo más simple, a veces la solución más simple es la que más funciona. Y es Y que sí a veces pasa, nosotros fíjate. tenemos ese temor, va, de hacer eso, de nada, no me moleste.
pero realmente es como tú decís, es lo más simple, es como lo natural. Sí, fíjate que eso pasa y fíjate que justamente hace poco me apareció de una señora que es medium que decía, usted empodérese de su realidad, la realidad donde usted vive es como, las realidades alternas son como casas, entonces si alguien entra a su casa, pues vos tenés todo el derecho de decirle, mire, sálgase de acá o qué anda haciendo aquí en mi casa, ¿va? Yo la Váyase de aquí. compré. Pero, ajá, caballo la compré y no la he terminado de pagar todavía, entonces Y usted me váyase. viene a chingar, Cos- ¿no? Sí, pero ese es empoderarte de la realidad en la que vos vivís. Por ejemplo, las leyes que están acá y todo convergen para que uno tenga las condiciones de vivir bien. Y son condiciones que en ese otro lado dice que no tienen, vamos. Entonces uno tiene como que el beneficio del empoderamiento, decirle que no esté chingando aquí. Pero uno como es medio cobarde a veces, no le sale a vos. O sea, sale más fácil correr o asustarse y todo. Pero eso decía la doñita. Wow, yo quisiera tener como un contacto con alguien así como un medium o los famosos chamanes, no sé qué tanto hay en este medio, ¿va? Pero como para, no sé, tener como ese contacto más directo. Miren, les voy a contar una historia de esas. Miren ustedes, yo me sé de veras que yo voy a escribir un libro. Fíjense ustedes que mi prima, bueno, ya Emma, antes de que empeces, si escribieras un libro, ¿qué título tendría? yo creo que aún no lo he pensado, fíjate, muy buena pregunta. No lo he pensado, pero tal vez pondría como las dos dimensiones o todo en una misma dimensión o algo así. De mi rancho a tu dimensión. Cabal. Sí, no sé, pero fíjense ustedes que sí me sé, de verdad que yo debería ser historiadora. Sí, es que sí te sabes bastantes. ¿Y Sí, de medios qué Fíjense nos ibas que a contar? esto les iba a contar, fíjense que mi prima, como allá en los pueblos sí tienen como muchas creencias todavía de eso, ¿verdad? Sí les tienen y van y hágame este trabajo o léame las cartas o quién me está trabajando a mí y todas esas cosas. Entonces mi prima nos cuenta que pues en una ocasión ella estaba viendo tele dice, y ella volteó a ver hacia la cama de la nena. Cuando ella voltea a ver a la nena, vio a alguien parado a la par de su cama y me dice, mira, era la muerte, era así, algo de negro y una cara bien fea, güey. Y cuando yo la vi, yo pegué un grito y me doy el levantón y corro y abrazo a la nena porque la nena tiene 2 años y la abrazó. Ella abraza a mi prima, a la nena y se pone a orar, va, a rezarle. Ella es devota a la religión católica y empieza a rezarle el Padre Nuestro y todo. Al otro día ella se arregla y se va pues a este lugar donde les digo. Ella fue a un lugar allá a la frontera de El Salvador, porque como Jutiapa ya está cerca de El Salvador, entonces va a la frontera y pues pasa con esta persona, es un hombre el que está ahí. Dice mi prima que está en un lugar sentado como en un bulto de tierra, pero el bulto de tierra ya tiene como un hoyo, o sea, está como si fuese un iglú, pero de tierra, y está sentado ahí el hombre, y estaba de fumar puros y puros, y así. Entonces cuando llegó, ella le dijo, a ver, cuénteme, ¿qué quiere? Mire, usted quiero que me diga, le dijo mi prima, ¿verdad? Así como quería saber que, sin contarle, porque hay algunos que realmente solo son por negocio, que te dicen cuénteme y esto, y cuando uno les empieza a contar, pues les cuenta la vida, ¿va? Ya saben. Entonces mi prima le dijo, mire, fíjese, le dijo que yo quiero que usted me diga, que ve, cómo me mira, cómo, qué vibras tengo y qué me está pasando, qué le pasa a mi hija, cómo está mi familia. Entonces viene y dice que él fumando puros, le dice, mira, le dijo, yo lo que veo es que hay una persona que no te quiere, ni a ti, ni a tu hija. Y así le dice, ¿y la conoces? ¿Está cerca de ti? Y le dice mi prima, ¿y quién es? Es la abuela de tu nena. Ya no vive con su pareja mi prima, pero le dice, es tu suegra. Entonces le dice, ella le dice, cuando tú saliste embarazada, ella no quería que tuvieras a esa bebé. Entonces ella quería que tú la perdieras. Entonces ella hizo varias cosas y varios trabajos para que la nena no naciera porque ella no te quería con tu hijo. Entonces yo lo que veo es que hay algo que está rondando a tu hija, le dice. Hay algo que está rondando a tu hija.
y si no haces algo, si no oras, si no le pedís a Dios por ella, eso la va a seguir molestando. O sea, la nena ahorita no se da cuenta de las cosas porque está pequeña, o sea, no logra darse cuenta, pero va a crecer y va a irse dando cuenta que hay algo que está detrás de ella. Entonces viene y ella le dice, ah, sí, le dice, pues sí. Y tú le dices, tu ex esposo te tenía a ti trabajada. Tú no podías dejarlo a él porque él te tenía a ti un trabajo, para que tú estuvieras con él, para que te desesperaras, para que quisieras pasar con él, para que no lo dejaras. Y justamente dice mi prima, todo lo que le dijo, sí, sí le pasaba. Ella se desesperaba, ella cuando iba a ver a su familia, ella se quería regresar rápido a la casa y cuando él salía de viaje por trabajo o algo así, ella pasaba con una angustia. O sea, eso era parte de lo que él quería, que ella tuviera la necesidad de él. Entonces, fíjate que, pero eso no fue lo más sorprendente, sino que le dijo, ¿usted quiere saber qué es lo que está atormentando a su hija? Le dijo, sí, le dijo mi primo, y agarró un vaso de vidrio lleno de agua y lo puso en una mesa. Dice que echó algo, como un polvo. Mira, me dice, yo vi como que si era ceniza o cal o algo así. Lo agarró y lo echó. Agáchese y mire a través del vaso. Le dijo, mira, mami, cuando yo me agaché y veo a través del vaso, veo nuevamente lo mismo que vi parado a la par de la cama, la misma figura. Mira que hasta en ese momento yo me empecé a erizar y empecé a sentir un escalofrío, porque justamente sí era lo que le había dicho, o sea, todo era lo que le había dicho. Después de eso, pues ella empezó a pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Y sí que por la nena, que no hubiera ningún espectro que quisiera molestarla o que le quitara su tranquilidad. Y pues gracias a Dios, dice ella que no ha tenido otro suceso de esos, pero a lo que voy en cuanto a las medios, es que sí hay unas personas que hacen ese tipo de trabajos, ¿verdad? Que sí pasan en Sí. eso y pasan teniendo ese tipo de visiones o pueden saber qué es lo que está pasando. ¿Cuáles que Como pasaron por acá? Que, uh-huh. que fue de un amigo. Yo había empezado con el podcast y me dijo, así que estoy al pendiente, que los episodios y todo así. De repente me dijo, mano, ahora me tocó a mí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Le dije, fíjate que donde yo trabajo entra una doñita, es nueva, me dijo. Y de repente yo estaba chambeando y llegó a tocarme el brazo y me dijo, ay, mire usted, yo no lo quiero molestar, pero usted es Jeff. Pero él no le molestó, ¿verdad? Porque él sabía, pues, quiera que no, eran empleados de ahí, tal vez tenía alguna duda la señora. Y le dijo, sí, yo soy, va. Es que fíjese que su mamá le quiere dar un mensaje y dice que ya está bien y todo así. La mamá de él, pues obviamente falleció. Pero él me dijo, me sorprendió porque me dijo la señora, yo no quiero molestarlo, yo no quiero agobiarlo de ninguna forma, ni asustarlo, pero ella está necia de que yo le transmita este mensaje. Y me lo contó, ¿verdad? Me dijo, por si lo quieres publicar o me quieres llamar para que te lo cuente bien y todo, pero se complicó la cosa, ¿verdad? No la cosa de la media, mi cosa así, sino que la comunicación con él. Ya no pudimos hablar, pero sí me dejó la anécdota para que la compartiera. Y otra fue a un chico que mataron acá y dice que una mujer llegó a visitar a la mamá. Me dijo, bueno, eso me lo contó mi mamá sin confianza. Me dijo, es que fíjate que dice que mi mamá era maestra, ya se jubiló, pero también esta señora, la señora que le pasó esto es maestra también. Y ella lo contó, fíjese que vino una señora que dice que venía del puerto. Dijo, ¿usted es la mamá de tal y tal? Sí, yo soy, ¿qué pasó? Fíjese que su hijo me mandó a decirle algo y la señora se enojó así, mire, no me esté jodiendo con eso porque yo todavía, ¿cómo se dice? No he como que pasado todavía ese como luto, entonces no me esté jodiendo con eso, por favor. Ven. No, es que fíjese que él quiere decirle esto y lo otro, yo vengo de lejos, es que él me está comunicando estas cosas y todo así. Pero sí, eso es gente que sí existe. Yo siento que ese don sí existe y es gente que no le, digamos, no es que llegue y le diga, mire, le tengo un mensaje, pero por cierto precio se lo voy a decir o algo así, sino que es gente que sí tiene ese don y llega con la gente a decirle esto. O gente que sí tiene eso que tú dices, pues de que sí saben cómo comunicarlo, como con eso del polvo, el vaso y todo así. ¿Cómo iba a darse cuenta ella de que sí era? Es que está muy de película, pero sí pasa. Son cosas muy de película que hasta Uh-huh. que uno no las vive y dice uno, bueno, sí es cierto. Suenan Ujú. muy de Mi prima ficción. mi prima sí me dice, vos, si a mí me lo hubieran contado, yo no lo hubiera creído. Yo hubiera dicho, ¿cómo se va a ver en un vaso eso?
pero mira vos, yo lo vi, me dice, yo lo vi. A mí me hubiera gustado grabarlo vos, pero solo porque no tenía valor de hacerlo. Pero fíjense ustedes que, bueno, mi abuelo a lo largo de su vida y todo, a mi abuelo le pasaron varias cosas muy extrañas. Mi abuelo decían todos que él traía virtud, así le dicen allá en los pueblos, que es como ese tipo de don que tú estás diciendo, ¿verdad? Y dice mi mamá y todos cuentan que hubo un tiempo que mi abuelo decía lo que iba a pasar y pasaba. O sea, sí, era como él lo decía. Y la gente hasta cuando él lo decía era como, hombre, ¿y será que sí? Ya tenían como cierta duda que pasaran las cosas. Fíjense que dicen que el hermano de mi abuelo se fue muy joven a, a prestar el servicio militar y él no llegaba a la casa, o sea, ya estaba metido de lleno en eso. Y dicen que un día le dijo mi abuelo, antes que tu comunicación de tu teléfono ni nada, ¿va? Cartas y con el tiempo, ¿va? O sea, no era de un día para otro. Y dice que él le dijo a su mamá, mire mamá, aliste comida, porque hoy va a venir para ahí. Ay, hijo, dice que le dijo todavía, le dijo a su mamá, ay, híjole, me ha perdido la esperanza de que Efraín venga. No, mamá, hoy va a venir Efraín y va a venir vestido así y así, y va a venir más o menos como a tal hora. Miren ustedes, dice, nos contaban a nosotros, ¿va? Que llegó el hermano de él después de varios años y nadie sabía que iba a llegar. Llegó ese día, como mi abuelo había dicho, y él dijo, ya vieron, yo les dije que él iba a venir. Y así, habían cosas que mi abuelo les decía, mire mamá, va a pasar tal cosa, y pasaban. O sea que llegan a tener como esa sensibilidad, ¿verdad? O ese presentimiento que tal vez está tan atento a todo lo que está pasando que logra percibir algo extra. Ya son dones, por así decirlo. Uh-huh. ¿Ustedes cómo ven? Ya vamos ya vamos con el tiempo. ¿Qué tal se sienten? Muy Ya bien. casi la hora, creo yo. Sí, de hecho yo creo que ya estamos, de hecho a 2 minutos de la hora de transmisión. ¿Qué tal amigos? Esta fue su sección Voces Espectrales, espero la hayan disfrutado. Lamentablemente tuvimos dificultades con el live. Si ustedes estuvieron en la cuenta de Facebook de Yoshio Gameplays, donde estábamos transmitiendo este live, pues se nos cortó, pero pueden seguir disfrutando este contenido, ya saben, desde la cuenta de Yoshio Gameplays en Facebook. El episodio está tanto en la cuenta de Spotify, YouTube, TikTok de Cosmo Criaturas. Por favor, síganos, y si les gusta este segmento, déjennos sus comentarios o un correo a cosmocriaturas@gmail.com, donde nos digan que tienen experiencias, que les gustaría hablar y todo, para que tanto Yoshio como yo podamos hacer una sección con ustedes y así seguir creciendo en esta sección favorita del público que se llama Voces Espectrales. Nos vemos a la próxima.